¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes a esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, del Facebook de la Corte del Callao. El día de hoy, en un nuevo programa de Hablando de Justicia, vamos a tener el gusto de conversar con el doctor César Flores Cecilio. Él es juez del segundo juzgado de investigación preparatoria con subespecialidad en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar del Callao. Con él vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el tema del proceso inmediato en los casos de violencia en el módulo de sanción penal. Doctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tenga usted muy buenas tardes y sea bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Bueno, como usted ya indicó, mi persona actualmente se desempeña como juez del segundo juzgado de investigación preparatoria. Mi nombre ya lo indicó también, mi nombre es César Iván. Bueno, estoy aquí pues por invitación de ustedes que muy amablemente me han invocado, me han citado, ¿no? Y con mucho gusto, en lo que sea pertinente, esclareceré las dudas. Obviamente, saludando a todos nuestros oyentes que nos acompañan esta tarde, y también agradeciendo la oportunidad a nuestra presidenta, la presidenta de nuestra corte, de nuestra distinguida corte, la doctora Flor Guerra Roldán. Muchas gracias. Adelante, sí, adelante. Ok, doctor,
algunas precisiones antes de conversar. Por favor, le voy a pedir de que toda respuesta que dé trate de hacerlo de una manera sencilla, sin el argot propio de la profesión, sin tecnicismos. Asimismo, a las personas que están en los comentarios, a las personas que están en la conexión, pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios del Facebook para poder transmitirle a nuestro invitado especial el día de hoy. Acuérdense que el tema es el proceso inmediato en los casos de violencia en el módulo de sanción penal. Vamos a empezar esta conversación, esta entrevista, primero por la definición de proceso inmediato, porque es un concepto que, si yo lo veo desde la otra esquina, obviamente me imagino un proceso rápido, un proceso efímero que me va a dar resultados inmediatos. ¿Podría explicarnos un poco más cuál es el concepto y el significado de proceso inmediato, por favor? Claro, con mucho gusto. Bueno, ¿qué debemos entender por proceso inmediato? Bueno, el proceso inmediato es un proceso especial que se encuentra regulado en el Código Procesal, específicamente en el libro quinto, entre los artículos 446 y 448, que tiene sus peculiaridades y reglas de realización. Entre sus principales características está, por ejemplo, la celeridad, economía procesal y concentración, ¿no? Y todo surge, obviamente, por la potestad que tiene el Ministerio Público en su condición de titular de la acción penal de incoar este proceso inmediato ante los juzgados de investigación preparatoria, evidentemente verificando previamente la existencia de los supuestos legales que prescribe la norma, así como los presupuestos que también prescribe un determinado cuerpo normativo, que nos referimos al Acuerdo Plenario Extraordinario 2016. Algunas en la doctrina incluso llaman a este proceso inmediato como un proceso, o lo denominan proceso express, ¿no? Toda vez de que transcurre rápido, ¿no? Y mérito a este principio de celeridad y economía procesal y concentración. Eso es, en resumen, el proceso inmediato, ¿no? Es una forma de resolver los procesos de manera pronta, ¿no? Brindando una justicia célere y eficiente a favor de los litigantes. Muy bien, ahora entramos un poco más al fondo del tema. ¿En qué consiste y en qué casos se puede aplicar el proceso inmediato y en qué casos no, doctor? Bueno, como ya indiqué, todo surge con la postulación por parte del Ministerio Público, entendiendo pues que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, y este Ministerio Público tiene que verificar la concurrencia de supuestos legales. Estos supuestos legales se encuentran regulados en el artículo 446 del Código Procesal Penal, así como también tiene que verificar la concurrencia de los presupuestos materiales señalados en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2016, ¿no? Si es que el fiscal verifica la concurrencia de los supuestos y presupuestos, debe incoar proceso inmediato ante un juez de investigación preparatoria. Y aquí se debe subrayar el término debe, porque hasta antes de la modificatoria que se realizó de la norma procesal, esta era una potestad del Ministerio Público. Sin embargo, a la fecha ya es una obligación. Si el titular de la acción penal verifica la concurrencia de los supuestos legales y presupuestos materiales, está en la obligación de postular un proceso inmediato ante un juez de investigación preparatoria. Ahora, ¿en qué consiste el proceso inmediato? El proceso inmediato, como ya señalé, es verificar si el caso en concreto que se presenta se encuentra bajo los supuestos legales. ¿Y a qué supuestos legales nos referimos? Uno, si se trata, por ejemplo, de un delito flagrante, es decir, cuando la persona ha sido detenida en el mismo momento de ocurrencia del hecho, a lo que llamamos flagrancia estricta, o si este presunto investigado ha sido descubierto o intervenido poco después de la realización del hecho, y siempre en cuando no se le haya perdido de vista. O también el tercer supuesto, que es la flagrancia presunta, cuando es capturado con la existencia de datos que permitan intuir que esta persona viene de cometer el delito. En ese caso, el Ministerio Público, si verifica si se encuentra el delito se encuentra en flagrancia, debe incoar proceso inmediato. Además de eso, también tendrá que verificar si se trata, por ejemplo, de un delito confeso, es decir,
si el imputado, el investigado, de manera espontánea y sincera, en presencia de su abogado defensor, ha manifestado su voluntad y reconocido el ilícito. En ese caso, también el Ministerio Público deberá incoar proceso inmediato ante un juez de investigación preparatoria. Y el tercer supuesto es cuando el Ministerio Público, en su condición de titular de la acción penal, ha acumulado los suficientes elementos de convicción durante las diligencias preliminares. Téngase en consideración que el proceso penal tiene etapas, ¿no? Y una de estas etapas, y la inicial, es la diligencia preliminar. Si el Ministerio Público durante esta primera etapa reúne los suficientes elementos de convicción que hagan advertir que nos encontramos ante un ilícito evidente, debe incoar proceso inmediato ante un juez de investigación preparatoria. Bueno, la verificación de estos tres supuestos... Doctor, ¿puede precisarnos esa palabrita incoar para que nuestro público pueda entender, por favor? Postular. Incoar es postular, incoar es presentar el requerimiento de proceso inmediato ante un juez de investigación preparatoria. Pero no es suficiente estos tres supuestos legales, sino también tiene que verificarse la concurrencia de los presupuestos materiales, es decir, que no se trate de un hecho que revista complejidad, ¿no? Y también que se trate de un delito que resulte evidente, que resulte claro, palmario, patente, que se pueda acreditar sin mayor duda. Entonces, si el Ministerio Público verifica la concurrencia de los supuestos legales, los presupuestos materiales, deberá invocar el proceso inmediato ante un juez de investigación preparatoria. Esto, en resumen, ¿en qué consiste? Y una vez que recepciona el juez de investigación preparatoria el requerimiento de incoación de proceso inmediato, convoca a una audiencia de control o de incoación de proceso inmediato, en donde justamente controla la concurrencia de estos supuestos legales y presupuestos materiales. El juez de investigación preparatoria puede pronunciarse aprobando, declarando procedente el requerimiento de incoación, en cuyo caso remite al juez penal competente dentro de los plazos de 24 horas de plazo, o puede declarar, o desaprobar también, declarar improcedente la incoación, en cuyo caso también le da la oportunidad a la persona o al sujeto procesal que se encuentre inconforme a plantear su recurso de apelación. Una de las características de este proceso inmediato es que todo se realiza en el mismo acto. El Ministerio Público o la parte imputada, si se encuentra inconforme, deberá plantear su recurso de apelación de manera oral e inmediata en la misma audiencia, lo que también va a generar que el juez de investigación preparatoria, así como resuelve de forma inmediata, también se pronuncie y eleve los actuados al juez penal competente para que proceda su trámite. De ser necesario, si se trata de un recurso de apelación, remitirá, por supuesto, a la sala correspondiente. Esto, en resumen, en lo que consiste el proceso inmediato. Ahora le pregunto, ¿todos los casos de violencia pueden resolverse con proceso inmediato? Bueno, como le vuelvo a repetir, no todos los casos se van a resolver a través de un proceso inmediato. ¿Cuáles no? Solamente se resolverán aquellos en donde se corrobore que existen estos supuestos legales, es decir, delitos donde hay confesión, delitos en donde se han reunido los elementos suficientes de convicción o donde existe flagrancia delictiva, y además de la ausencia de complejidad y se trata de un delito evidente. En aquellos casos en que por su naturaleza se requiera de mayores actos de investigación o de una mayor actividad probatoria, no procederá a los procesos inmediatos. ¿Podría un poco explicar ese tema? Me imagino que se refiere a los casos complejos. ¿De qué estamos hablando cuando son casos complejos? Sí. Los casos complejos, bueno, los presupuestos de complejidad se encuentran regulados en un artículo, el artículo 342 de nuestra norma procesal. En este artículo señala ocho condiciones por las cuales se debe determinar la complejidad de un proceso. En resumen, son los siguientes. Por ejemplo, cuando existen numerosos imputados, cuando existen numerosos agraviados, cuando existen varios delitos, o cuando se requieran actos de investigación numerosos, ya se puede entender como a este proceso, a este caso en concreto, como un proceso complejo. Entonces, el juez tiene que verificar que el requerimiento no se encuentre bajo esta condición de complejidad, sino más bien se trata de un delito simple, cuya verificación y corroboración sea sencilla, ¿no? Entonces,
el juez controla supuestos legales y presupuestos materiales y verifica de que se cumple el requerimiento con estos presupuestos, declara procedente el requerimiento de incoación y prosigue su trámite en el juzgado penal competente. ¿Cuánto tiempo podría durar un proceso inmediato o si es que se resuelve en una sola audiencia? Los artículos que regulan este proceso inmediato se encuentran comprendidos entre el 446 y el 448 de nuestra norma procesal. En estos preceptos normativos se advierte la ocurrencia de dos audiencias: la audiencia de incoación de proceso inmediato, en donde se hace justamente esa labor de control por parte del juez de investigación preparatoria, y la audiencia única de juicio, ¿no?, en la cual el juez penal realiza como mínimo dos sesiones. Pero si queremos ser precisos, la audiencia de incoación se resolvería en dos audiencias, las que ya indiqué: la audiencia única de juicio, que se realiza en el juez penal, y en la audiencia de incoación de proceso inmediato, en donde el juez de investigación preparatoria realiza la labor de control de los supuestos legales y los presupuestos materiales. ¿Podría decirnos brevemente cuál es la Ahora, diferencia con el proceso común también, doctor? Claro, por supuesto. Bueno, el proceso común, el proceso inmediato se diferencia del proceso común justamente porque tiene esta cualidad de celeridad, ¿no?, en donde la actuación de todos los que intervienen están regulados principalmente por el principio de realidad y los actos se concentran en la mayor medida posible. Ahora, ¿me escucha? Sí, doctor. Ya, la diferencia radica principalmente en que en el proceso inmediato se omite dos importantes etapas, ¿no? Téngase en consideración que el proceso común tiene tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. En el proceso inmediato nos saltamos la etapa de investigación preparatoria formalizada y la etapa intermedia, y nos dirigimos directamente desde la etapa de diligencias preliminares hasta la etapa de juzgamiento, ¿no? Esa es la diferencia principal del proceso inmediato con el proceso común, ¿no? Incluso los procesos inmediatos, y estoy respondiendo, podrían, en el mejor de los casos, ser resueltos hasta poco menos de 2 semanas, entre 7 a 8 días, ¿no?, cumpliendo estrictamente los plazos que señala la norma procesal. Por ejemplo, en un caso de un presunto delincuente detenido en flagrancia, podría resolverse hasta en 7 días, siempre y cuando se cumpla estrictamente los plazos señalados por el Código Procesal Penal. En el caso de imputados reincidentes, ¿se puede aplicar el proceso inmediato? Bueno, aquí hay que tener claro una circunstancia. El proceso inmediato no se debe confundir con las formas de conclusión, como es la terminación anticipada. En los procesos inmediatos únicamente se evalúa la procedencia de la incoación del proceso postulado como inmediato ante el juez de investigación preparatoria, ¿no? Obviamente, dentro de estos procesos inmediatos, también se puede instar a una forma de determinación anticipada, específicamente a la emisión de una sentencia anticipada en un proceso de incoación. Sin embargo, esta circunstancia no necesariamente es así, porque toda vez que está sujeto, pues, a la voluntad de las partes procesales, en este caso el Ministerio Público y la parte imputada, y sobre todo está sujeto a que el presunto investigado reconozca su delito. En caso de reconocer, se puede optar por un acuerdo de determinación anticipada. Entendido, doctor. Y bueno, este tema de proceso inmediato en realidad también da la impresión de que la parte imputada podría tener algún beneficio en la reducción de la sentencia. ¿Cómo podría entenderse la decisión del caso? ¿Cómo entiende usted, no? Bueno, aquí, en este punto, como le vuelvo a repetir, el proceso inmediato solamente, dentro del proceso inmediato se evalúa
la procedencia del requerimiento de incoación de proceso inmediato. Si en la eventualidad de optar por una terminación anticipada, puede haber algún tipo de reducción de la sanción, justamente es porque el proceso inmediato intenta o propicia una, la terminación más rápido, más célere, justamente en mérito al principio de inmediación, en mérito al principio de celeridad. Pero, pensar de que se le va a reducir al imputado en su sentencia porque se ha aceptado el proceso inmediato es erróneo, a mi entender, ¿no? Toda vez de que solamente se evalúa los presupuestos y los supuestos materiales, ¿no? Y ya en la determinación de la responsabilidad, sea a través de una sentencia de terminación anticipada o dentro del juicio, eso ya viene a ser otro tema, ¿no? En sí, no se puede confundir la incoación como tal con una forma de terminación previa como es la sentencia anticipada, por ejemplo. Entrando ya a la gestión del despacho, del módulo de violencia en sí, ¿cuántos casos se han resuelto por proceso inmediato y qué tan efectivos han sido estos mecanismos? Quizás también nos puede hablar un poco sobre cómo se está llevando los procesos inmediatos en esta etapa de pandemia. Bueno, como nosotros sabemos, la justicia especializada dentro de la Corte del Callao se ha implementado desde el año pasado, aproximadamente en el mes de julio, recién hasta agosto del año del 2020, ha iniciado las labores del módulo especializado en violencia contra las mujeres y los integrantes de los. Desde dicha fecha hasta la actualidad, la carga registrada hasta el momento son 352 expedientes que se han registrado, ¿no? De los cuales 76 se han resuelto a través de incoaciones de procesos inmediatos. Toda vez de que los procesos inmediatos tienen justamente la característica de ser rápidos y céleres, es que es casi un hecho que los 76 procesos incoados o planteados como procesos inmediatos se encuentran resueltos. Toda vez de que no se puede esperar, los plazos son muy breves en la forma como se tramitan los requerimientos de incoación de proceso inmediato, ¿no? Es decir, de la carga generada hasta el momento de 352, 76 de esos procesos corresponden a procesos incoados a través de la figura del proceso especial de proceso inmediato. Ahora, respecto a qué ventajas tiene para la agraviada, pues es claro que la forma como se resuelve, la manera de resolver los procesos judiciales de una forma rápida, obviamente es la respuesta que la población necesita, ¿no? Emitir o resolverse un proceso de inicio a fin con un pronunciamiento de fondo en un plazo tan breve que puede ser una semana, 7 días, en el estricto sentido de los términos, o un poco más, unos días más, eso obviamente genera tranquilidad en los ciudadanos, ¿no? Porque se le da una respuesta, una protección efectiva a la víctima, así como se resuelve un problema de naturaleza penal que se encuentra reflejado en un proceso penal. La omisión a la asistencia familiar es un proceso que también tiene que ver con el proceso inmediato, se puede resolver de esa forma. ¿Podría explicarnos un poco cómo es la ruta que siguen esos casos en específico, porque son los más comunes dentro de la provincia constitucional, por favor? Claro. Bueno, nosotros sabemos que la obligación de alimentos que se tramita en un juzgado de paz letrado, en un principio, ante el incumplimiento de la obligación generada como consecuencia de la emisión de una sentencia por parte de un juez de paz letrado, y el requerimiento respectivo al obligado, en este caso al demandado, ¿no?, en la vía civil familia, genera pues justamente el delito, o surge como consecuencia del incumplimiento de esta obligación, el delito de omisión a la asistencia familiar. Ahora, el artículo 446 del Código Procesal Penal, además de los supuestos legales que indiqué, los presupuestos y los supuestos, también contempla y señala que se debe tramitar los procesos de omisión a la asistencia familiar a través de este proceso especial, ¿no? Así como la conducción en estado de ebriedad también es un delito que se debe tramitar por mandato imperativo de la norma procesal por este proceso especial, ¿no?
Entonces, sigue el mismo trámite. Ante la verificación del incumplimiento de la obligación, en este caso del obligado, por decir así, por ejemplo, porque no solamente el obligado a prestar los alimentos es el varón, sino también la mujer. En realidad lo puede pedir el padre que tiene al hijo. Entonces, ante el incumplimiento de la obligación por el padre obligado, se genera justamente el delito de omisión a la asistencia familiar. Y ese delito, al ser tramitado en un proceso inmediato, pues obviamente también se resuelve con mucha celeridad. Presenta el fiscal y la incoación del proceso inmediato, el juez de investigación preparatoria realiza el control del mismo. Si señala la procedencia del requerimiento de incoación, lo remite al juez penal en el plazo de 24 horas, y este juez penal en el plazo de 72 horas, es decir, 3 días, debe señalar fecha y hora para la audiencia única de juicio. En esta audiencia única de juicio resuelve definitivamente la responsabilidad o irresponsabilidad, en este caso, del omiso al pago de los alimentos, ¿no? Entonces, definitivamente se garantiza, pues, a través de estos procesos inmediatos, que los procesos penales descritos en el artículo 446 se resuelvan de manera pronta, muy pronta, y se acuda y se sanciona al responsable por el ilícito, así como se proteja la gravedad. Eso en resumen. Doctor, quisiera que nos repita el tipo de casos que mayormente se resuelven con proceso inmediato en el Callao. Bueno, en mi experiencia, como juez del segundo juzgado de investigación preparatoria, la mayor parte, la mayor incidencia de delitos que se postulan a través del proceso inmediato es justamente el delito tipificado en el artículo 122b, lesiones, ¿no? Lesiones contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Lesiones contra las mujeres en su condición de tal, ¿no? Entonces, y los integrantes del grupo familiar. Este es el delito que más registra o más se invoca, teniendo en consideración que somos un juzgado especializado, que más se invoca y más se registra como proceso inmediato, ¿no? Y obviamente también, al ser un proceso inmediato, estos procesos avanzan y se resuelven con la mayor celeridad, ¿no? Si lo pondríamos en un orden y también apelando a la trayectoria que usted tiene y la experiencia, aparte de ese delito que acaba de mencionar, ¿qué otros 2 delitos podrían seguirle para más o menos ver lo que está sucediendo en la provincia constitucional? Bueno, también otro de los delitos que también es muy, bueno, en sí tramitados como proceso inmediato, principalmente el delito de lesiones, ¿no? Pero también hay otros delitos que también son muy graves, ¿no? Que dentro del módulo penal se tramitan, y estos son los siguientes. Por ejemplo, las lesiones previstas en el artículo 121, 122, 122b del Código Penal. Violación sexual, ¿no? Y ese sería el orden. Primero sería lesiones y posteriormente violación sexual, que también es un delito bastante concurrente, que bastante se registra, ¿no? Pero principalmente el artículo 122b del Código Procesal, que en su mayor cantidad es postulada por el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, que postulan ante los juzgados especializados del módulo de violencia de la Corte del Callao. La información que nos acaba de dar, doctor, es muy importante para saber la realidad en la que vivimos dentro del Callao. Nosotros ya hemos cumplido prácticamente el tiempo de esta entrevista. Antes de pasar a cerrar la conversación, le voy a ceder el uso de la palabra para que pueda dar un mensaje a la comunidad chalaca y a las personas que se encuentran conectadas viéndonos a través del Facebook de la Corte del Callao. Gracias, gracias. Bueno, solamente yo me quedaría, ¿no? En realidad, el proceso inmediato como proceso especial es uno de las figuras procesales que intenta o procura que la administración de justicia se concrete de manera efectiva, ¿no? Evitando o concentrando etapas, propiciando la celeridad procesal, generando que las partes privilegien el principio de realidad, y generando que tanto juzgado, juez
jueces, fiscales y partes procesales se enfrenten dentro de un proceso con mayor capacidad y mayor preparación, ¿no? Bueno, en ese sentido, mi persona solamente debe invocar, ¿no?, a todos estos operadores de justicia, Policía Nacional del Perú, Fiscalía, personal jurisdiccional, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer, entre otros, trabajar de forma conjunta y coordinada, uniendo esfuerzos en beneficio de la población en general y específicamente dentro de la circunscripción que nos ocupa, que es la provincia constitucional del Callao, a favor de las mujeres en su condición de tal, así como a favor de la familia y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Con el único propósito, trabajar para frenar el mal que es el de la violencia contra la mujer y los integrantes del familiar, que es un mal endémico, ¿no? Y erradicar todo tipo y toda forma de violencia, sea violencia física, psicológica, sexual o económica, ¿no? Estos tipos de violencia obviamente también ya están debidamente desarrollados en la ley pertinente, que es la ley 30364, así como también en los tratados internacionales. Y de dicho modo, de manera conjunta, contribuir a construir una mejor sociedad para beneficio de nuestros hijos y las generaciones que nos que van a devenir a nosotros, ¿no? Ese sería mi mensaje, mi invocación para que todos actuemos, pues, de forma correcta, contribuyendo pues no siendo indiferentes a la realidad, ¿no? Como bien lo has indicado, la violencia es un problema que nos atañe a todos y que lamentablemente es uno de los más comunes. Así es, doctor. Aparte, este tipo de programas ayudan bastante para educar a las personas, a esas personas que desconocen quizás, ¿no?, el procedimiento, los temas legales. Aparte de cumplir nuestra función de impartir justicia, también es importante salir, dar la cara para que los usuarios, la comunidad en general pueda conocer bastante del tema que realizan los jueces, el personal jurisdiccional dentro del sistema de justicia. Yo le agradezco, doctor César Flores Cecilio, por esta oportunidad de habernos acompañado el día de hoy. Sin embargo, vamos a también invitarlo próximamente, quizás para tocar otros temas, porque lo bueno que te trae esta etapa, este momento, es la digitalización. Y como tal, se están realizando y se están creando productos que quedan grabados en el internet, en la nube, como la llaman, y se pueden ir repasando y se pueden ir replicando y difundiendo. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, ya nos estaremos encontrando próximamente en una nueva versión de Hablando de Justicia. Gracias a ustedes y gracias a todos los que, bueno, se han dado cita y han permitido, pues, estar presentes en este evento. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado a través del Facebook. Nos reencontramos nuevamente la próxima semana con un nuevo tema, siempre con la promoción días antes para que ustedes puedan estar conectados a la hora exacta por este mismo canal. Muchas gracias y muy buenas tardes.